Bien, lo que me pedía, buenos días a todos, lo que me pedía Carlos es que brevemente les explicara cuál es la importancia de los ciprínidos ibéricos y cuál es el origen de las especies que tenemos aquí en la península ibérica. Dirán, este chico se ha confundido si esto va de peces y ahí no hay peces. Bien, todos ustedes conocen las estrellas de la conservación en España. La característica que tienen todas estas especies es que son endémicas, es decir, las hay aquí y en ninguna otra parte del mundo, y que están en grave peligro de extinción. En concreto, estas tres en peligro crítico de extinción. A esas tres las conocían todo el mundo, pero ¿cuántos conocen a esta? Ninguno de ustedes conoce a este pez, ¿verdad? Pues es otro endemismo ibérico que está en peligro crítico de extinción, exactamente igual que el oso, el urogallo, el lince ibérico. Sin embargo, los peces son los grandes desconocidos de nuestra fauna. Este no le conoce ninguno, pero quizá a este otro sí le conozca alguno de ustedes, porque es vecino suyo. Vive aquí en los ríos de esta zona, en algunos ríos de esta zona, y es otro endemismo ibérico en peligro crítico de extinción. Y además con un área de distribución muy reducida. En concreto esta, que es la sarda o la pardilla salmantina, solo vive aquí en el entorno de Huebra, Ágreda, Yeltes, y no la podemos encontrar en ningún otro sitio. Sobre estos peces es sobre los que vamos a hablar. ¿Cuántas especies de peces de agua dulce serían ustedes capaces de identificar? Normalmente, más allá de 8 o 10, rara vez encuentras a alguien que conozca más peces de agua dulce que esos. Sin embargo, en la península ibérica tenemos 61 especies de agua dulce, de las cuales 51 son exclusivamente continentales. Las otras 10 son lo que se denominan especies anfidromas, que viven entre el mar y el río. Y de esas 51 que son exclusivamente continentales, el 92% son endemismos ibéricos. Les encontramos en la península ibérica y en ningún otro sitio más del mundo. Esto convierte a la ictiofauna continental ibérica en el grupo de vertebrados porcentualmente más importante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Y sin embargo es el grupo más desconocido y al que menos atención se le ha prestado. Todas esas que ven ahí es el listado de esas 61 especies de peces de agua dulce que hay, y todas las que tienen algún color son endemismos ibéricos. Si se dan cuenta, salvo especies anfidromas, de esas que viven entre el mar y el río, y algunas otras que tenemos por ahí, la mayor parte son endemismos, y especialmente en el caso de los ciprínidos tan solo hay una especie de ciprínidos que viva en la península ibérica que podamos encontrar en otro sitio, en concreto la tenca, que está distribuida por toda Europa. Por lo tanto, la importancia de los ciprínidos dentro de la fauna continental ibérica es manifiesta, solo viéndose. La práctica totalidad de los ciprínidos ibéricos son endémicos. Y si se fija la diferencia entre esta columna y esta otra, rápidamente nos damos cuenta que la península ibérica es fundamentalmente un país de ciprínidos. En contra de la creencia mayoritaria, que le da mucha más importancia a los salmónidos, España es un país de ciprínidos. Y siempre han sido peces poco considerados. ¿Por qué tenemos estas características tan particulares en nuestra fauna? ¿Por qué los ciprínidos ibéricos son tan especiales? Pues hay tres hipótesis fundamentales sobre el origen de los peces ibéricos y más concretamente de los ciprínidos. La primera hipótesis habla de un origen asiático. Está claro que el tronco de los ciprínidos es asiático y que llegaron a Europa hace aproximadamente 37 millones de años a través del mar de Obi, que sería como un gran lago interior que ocuparía todo lo que es Europa central. Y a partir de ahí llegarían a la península ibérica antes del levantamiento de los Pirineos. La hipótesis es plausible porque los primeros registros fósiles de peces en España están en torno a 25 millones de años, por lo tanto es una hipótesis plausible.
pero tiene sus esquinas. Curiosamente, los peces que habitan la península ibérica se parecen más a los de toda la cuenca mediterránea que a los peces de Centro Europa. Los defensores a ultranza de esta hipótesis dicen que el problema vino con las glaciaciones que empujaron a la fauna de Centro Europa, a los peces de Centro Europa, hacia el sur, y que cuando se retiraron los hielos, ese espacio que quedó vacío fue recolonizado por especies nuevas, mientras que las especies más viejas se quedaron en el Mediterráneo. Recientemente hay otra hipótesis que dice que había puentes entre los Balcanes y Anatolia y hasta Irán durante el Oligoceno, es decir, hace unos 30 millones de años, y por lo tanto sería la otra explicación de esa fauna más vieja del Mediterráneo. En cualquier caso, lo que nos quedamos es que una de las primeras hipótesis nos dice que vienen a través de Centro Europa de origen asiático, y la otra gran hipótesis es la hipótesis del lago Mare. Esta hipótesis lo que nos dice es que el Mediterráneo no era un mar cerrado como lo conocemos ahora, había una amplia conexión entre lo que es el Atlántico y lo que es el Mediterráneo hoy, restos del antiguo mar de Tetis, y la comunicación era muy fluida. Y hace 6 millones de años, más o menos, empezó lo que se llama la crisis del Mesiniense o la crisis salina del Mesiniense. Lo que pasó es que la placa africana se levantó y cerró la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y el Mediterráneo empezó a secarse. Empezó a secarse, convirtiéndose en un lago y acabando prácticamente desecado. El equivalente al cañón del Colorado de los americanos lo tenemos los europeos en el fondo del Mediterráneo, porque al desecarse los ríos erosionaron mucho, hicieron cañones muy profundos, y eso durante ese periodo de desecación permitió que especies de origen asiático, de origen indostánico fundamentalmente, colonizaran a través del lago Mare las cuencas hidrográficas de Europa. Y esta sería la segunda vía de penetración. Lo que sabemos hoy en día, que luego veremos con más detalle, es que a través de genética molecular, la línea roja que ven ahí sería el momento de desecación del Mediterráneo, ese punto, pero si se ve en este ejemplo es con bogas, ya hay especiación de bogas antes de la desecación del Mediterráneo. Por lo tanto, la teoría de la hipótesis del lago Mare no explica todas las especies que tenemos. Lo mismo que la otra teoría que hablamos antes, la de el mar de Obi, tampoco las explica. Ahora mismo tenemos evidencias científicas que nos dicen que el origen de las especies de peces de Europa, y en concreto de la península ibérica, es una mezcla de las dos. Una parte llegó hace unos 30 millones de años y la otra hace unos 6 millones de años por este proceso de desecación del Mediterráneo. Pero lo que es realmente importante es que 700.000 años más tarde, que geológicamente no es mucho, se acabó la crisis salina del Mesiniense, se rompió el estrecho de Gibraltar. Hay varias teorías, varias hipótesis de por qué pasó esto, pero el caso es que comenzó a llenarse el Mediterráneo. Y ha salido recientemente, el año pasado y el anterior, dos trabajos muy interesantes de un grupo de geólogos del CSIC, que han descubierto que el llenado fue muchísimo más rápido de lo que se pensaba hasta ahora. En solo 10 años se volvió a llenar todo el Mediterráneo. Eso supone velocidades de entrada de más de 100 km por hora en el estrecho de Gibraltar. De hecho, hay un canal de más de 100 kilómetros de ancho y que llega hasta el mar de Alborán, donde se ve perfectamente los restos de erosión de la entrada, y esto supone aumentos de la lámina de agua de más de 10 metros al día. Eso sí que es una crisis ecológica, porque fue muy rápida en muy poco tiempo, y eso provocó el aislamiento de todas las poblaciones de esas cuencas que estaban conectadas en ese lago Mare. Si a eso le unimos que hasta entonces la península ibérica drenaba fundamentalmente hacia el este, hacia el Mediterráneo, y que en ese proceso geológico se produjo un basculamiento y empezó a drenar fundamentalmente hacia el oeste, hacia el Atlántico, el aislamiento de todas esas poblaciones fue mucho mayor. Y esto es lo que incrementó ese proceso de especiación para darnos como resultado
esa cantidad de endemismos de peces únicos que tenemos en la península ibérica. Por lo tanto, el origen de nuestra ictiofauna pasaríamos de cuencas endorreicas a finales del terciario, de grandes lagos interiores que dependiendo de las precipitaciones y del nivel se conectarían entre sí ocasionalmente, a una orogénesis fuerte, el nacimiento de muchas montañas, con una glaciación importante que aísla la península ibérica, que posibilita, aquí es cuando llegan los últimos peces, cuando llegan los salmónidos, cuando llegan los clupeidos, y todo eso configuraría la red hidrológica como nosotros la conocemos hoy en día, en torno a hace unos 2 millones de años. Esto como resultado lo que ha dado es que todo el arco mediterráneo sea la zona con más endemismos de peces de toda Europa, y si se fijan, junto con Italia, la península ibérica y la península itálica son los dos puntos con una mayor concentración de especies endémicas, con un claro gradiente además hacia el sudoeste. Bien, les decía que tenemos una fauna de peces muy peculiar, y una fauna de peces que ha sido la gran desconocida de nuestra fauna ibérica hasta hace muy poco tiempo. Los primeros trabajos sobre peces de agua dulce en España son los de Mariano de la Paz Graells en la segunda mitad del siglo XIX, y de un austríaco, Steindagner, que describió un montón de especies ibéricas y llegó a la conclusión de que la península ibérica tenía una fauna de peces pobre. Pobre en el sentido de que teníamos pocas especies en comparación con el resto de Europa. Y por lo tanto que no les resultaba interesante y dejaron esa línea de investigación. De hecho, una de las mejores colecciones de peces ibéricos está en el Museo de Ciencias de Viena, porque Steindagner se las llevó para allí. Prácticamente nadie más se interesó por los peces de agua dulce hasta que Luis Lozano Rey y su sobrino Fernando de Buen, en la década de los 30, hicieron dos trabajos importantes sobre peces de agua dulce. Fernando de Buen hizo unas notas sobre piscicultura, y su tío, que era ictiólogo marino, trabajaba para el Instituto Oceanográfico, sacó este libro, Peces fluviales de España, que es del año 35, y del que buena parte de los que nos dedicamos a esto hemos usado como texto básico hasta la década de los 80, porque no había nada más en medio. A finales de los 70, principios de los 80, se retoma otra vez el interés por los peces ibéricos, y hay un grupo de investigadores, Carlos Almasa y su mujer María Joao Collares Pereira en Portugal, Ignacio Doadrio, Benigno Elvira, Javier Lobón o Adolfo Cantoa, que empiezan a investigar en peces en España. Y esta gente todavía está en activo, andan todos por los 60, y todos los ictiólogos españoles que trabajamos en la actualidad de una u otra manera somos discípulos suyos. Bien, este incremento en la investigación lo que ha dado es un mayor conocimiento de la ictiofauna ibérica, hasta el punto de que en lo que llevamos del siglo XXI, en estos 14 años, se han descrito 14 especies nuevas en la península ibérica. O sea que realmente conocíamos muy poco de nuestros peces. ¿Por qué este aumento del conocimiento? Fundamentalmente porque se han empezado a usar técnicas de genética molecular que nos enseñan muchas cosas. No les voy a aburrir con la genética molecular, pero sí quiero que se queden con dos ideas. Esa sería la lista de ciprínidos que hemos hablado antes. Bien, pues si la analizamos, de 37, la mayor parte, 34, están incluidos en los 4 géneros que son endémicos de la península ibérica. Anacipris, que solo tiene una especie, pero lo que conocemos popularmente por barbos, bogas y cachos o escallos constituyen la mayor parte de la riqueza de peces de la península ibérica, que se concentran en 3 géneros exclusivamente. Bueno, luego veremos que se han abierto más, pero en 3 grupos de peces. Eso quiere decir que el proceso de especiación fue importantísimo, hasta el punto de tener no solo especies endémicas, sino géneros endémicos, géneros completos que solo podemos encontrar en la península ibérica. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de los barbos,
de los dos géneros de barbos que hay. Sería la primera entrada, mientras que el género Barbus posiblemente corresponda a esos peces que llegaron a través del lago Mare. Con las bogas se hizo un estudio hace muy poquito, en el 2007, y se llegó a la conclusión de que todo lo que estaba incluido en 4 grupos de peces correspondía realmente a 4 géneros endémicos de la península ibérica. 2, digamos, son las bogas grandes, una serían las bogas occidentales y otra las bogas mediterráneas, y 2 géneros de ciprínidos pequeños, que son Iberocondrostoma, que son peces fundamentalmente del sudeste español, y Acondrostoma. Como veían aquí, antes aparecía ahí uno que corresponde precisamente, esto ya serían las bogas europeas, a la sarda de la que hablábamos al principio. La sarda, que se sabe que es un endemismo muy antiguo, que tiene por lo menos 7,5 millones de años, que se ha tardado mucho en darse cuenta que es una especie completamente diferente al resto de las especies de ciprínidos ibéricos. De hecho, antes estaba englobada en el mismo grupo que las pardillas del Tajo, que son de otro género, y que, como les decía al principio, tiene la distribución restringida a puntos muy concretos del Huebra, de Luces y del Águeda. Luego Juan Carlos les hablará más de estas especies. Y hay otra especie muy interesante en esta zona que apuntala también la oportunidad de este proyecto LIFE, que es la bermejuela. La bermejuela, que tiene una distribución muy amplia por la península ibérica. Sin embargo, a nivel genético, se sabe que hay 5 grupos. Uno en Galicia, otro en el Duero Oriental, otro en el Duero Occidental y en la zona del Sil, otro que cogería el Tajo y el Júcar, y curiosamente hay uno exclusivo de las cabeceras del Tormes, de la zona del río Corneja y del río Cuerpo de Hombre, y que son genéticamente una unidad de conservación. Y si se dan cuenta, son 2 cuencas vertientes diferentes. Esto viene motivado por lo que se llama en paleohidrología la rotura del zócalo paleozoico. La península ibérica fue una isla en el Paleozoico, estamos en la zona más antigua de la península ibérica, y una fractura aisló estas poblaciones con anterioridad a los procesos que comentamos antes. Por lo tanto, tenemos una población genéticamente completamente diferente del resto, y que en concreto el grupo de Ignacio Doadrio está trabajando intensamente en ella, porque están convencidos de que son una especie diferente ya. Este sería el grupo de los escayos, que tampoco les voy a aburrir con la genética molecular, pero sí les quiero hablar de una especie de este grupo que también vive en esta zona y que es muy particular, el calandino, el Squalius alburnoides. Esta especie también trajo de cabeza a los ictiólogos durante mucho tiempo, y hoy sabemos que es una especie de origen híbrido, que corresponde a un cacho que hibridó con una especie próxima a la Nacipris hispanica, que ya está extinta y por lo tanto tiene un origen híbrido, que genéticamente es muy complicada, porque encontramos poblaciones con 2 juegos de cromosomas, con 3 juegos de cromosomas y con 4 juegos de cromosomas. Y desde el punto de vista de la reproducción también es muy rara, porque las poblaciones están muy desviadas hacia las hembras, casi todo lo que nos encontramos son hembras, y encontramos 3 tipos de reproducción. La reproducción sexual normal, que tienen todos los peces; hibridogénesis meiótica, que es un proceso de reproducción muy poco frecuente, donde las hembras, en el momento de generar los óvulos, lo que hacen es descartar los cromosomas que provienen del macho, y los óvulos, por lo tanto, son líneas maternas puras. Y también hay procesos gimnogenéticos, es decir, donde el macho realmente no participa en la reproducción desde el punto de vista genético, y lo único que hace es disparar los procesos de reproducción, de replicación celular. Por lo tanto, es una especie muy complicada, de la que todavía se está aprendiendo mucho. La gente que trabaja en este grupo está convencida de que estamos viviendo un proceso de especiación, porque ahora mismo hibridan con otras 2 especies de cachos, con la que tenemos aquí y con la que hay en el Tajo,
y que dentro de unos cuantos miles de años vamos a tener dos especies diferentes en función de esos dos patrones de reproducción. Es algo muy interesante que, por desgracia, no veremos en vivo y en directo, porque yo para dentro de unos miles de años he quedado. Bien, aparte de los ciprínidos, que es lo más interesante que les decía, hay otras dos familias muy interesantes en la península ibérica, que son los covítidos y los ciprinodóntidos. Los ciprinodóntidos no tenemos ninguno en esta zona, es un grupo de peces que viene claramente de esa fase del lago Mare, origen indostánico y distribución en todo el arco mediterráneo. Los que llegaron a la península ibérica han dado lugar a dos especies. Tenemos Aphanius severus, que es el pececillo ese que veíamos al principio en toda la costa mediterránea, y en la zona de la costa atlántica de Cádiz y Huelva hay otra especie que es Aphanius beticus, y aparte tenemos otra especie endémica en peligro de extinción de este grupo, que es la Valencia hispánica. Y el otro grupo que sí le tenemos aquí y es especialmente importante en esta zona son los covítidos, que son peces muy pequeños, de no más de 5 o 6 centímetros de media, que viven entre las piedras del fondo, no son fáciles de ver. Y aquí tenemos tres especies: Covitis calderoni, que es la lamprehuela, que es el covítido más típico de toda la cuenca del Duero, y dos especies que, como ven, están muy próximas: Covitis paludica y Covitis betonica. Estas dos especies viven en esta zona, y en concreto Covitis betonica, la colmilleja del Alagón, vive exclusivamente aquí. Solo la encontramos en la cuenca del Alagón y en algunas zonas del río Águeda. Como especie se diferenciaron al menos hace 3 millones de años, y esta, con esa distribución tan restringida, también está en peligro crítico de extinción. Es otra de esas joyas de la ictiofauna ibérica muy poco conocidas. Por lo tanto, con muchísimo interés de conservación. Bien, tenemos una fauna muy especial, una fauna muy poco conocida, como hemos visto, y además una fauna terriblemente amenazada. Esta es la distribución de peces endémicos amenazados en el arco mediterráneo, y como vemos, la península ibérica se lleva la palma. Es la región que más especies tiene en grave peligro de extinción. En concreto, el 93% de nuestras especies tienen algún grado de amenaza según las categorías de la UICN. 21 están en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción. Por lo tanto, acciones como las que plantea este LIFE son especialmente importantes para conservar nuestra fauna. ¿Por qué está tan amenazada? Pues fundamentalmente por la introducción de especies exóticas. Como conocemos muy poco nuestra fauna de peces de agua dulce, la valoramos muy poco, y se han introducido muchas especies con fines muy dispares, desde fines sanitarios, que así llegó la gambusia a España a principios del siglo XX, a fines exclusivamente de pesca deportiva. Así llegaron el lucio, el black bass, o últimamente el siluro o la luciopesca, que son especies que comen otras especies de peces, con gran capacidad de colonización y muy perjudiciales para los ecosistemas acuáticos. Además, como suele pasar cuando se traen especies de fuera, las que más éxito tienen son las que tienen capacidad invasora, y como vemos, una gran parte, el 65%, son especies invasoras contra las que ahora hay que combatir activamente. Otro de los grandes problemas que tiene nuestra ictiofauna es la compartimentación de nuestros ríos. Realmente tenemos muy pocos ríos que funcionen como tales. Lo que tenemos realmente son segmentos consecutivos de río. Aquí tienen, por ejemplo, la cuenca del Duero, y en la cuenca del Duero hay inventariadas más de 3.600 barreras transversales que constituyen un obstáculo al movimiento de los peces. Casi todas esas especies que hemos visto ahí necesitan moverse a lo largo del río para completar sus ciclos de desarrollo. Por lo tanto, esa compartimentación es uno de los grandes problemas de conservación. Un problema de conservación que se ve difícilmente, porque
Los efectos de esa compartimentación empiezan a ponerse de manifiesto en torno a los 50 años del aislamiento de una población. Por lo tanto, es difícil conectar el problema, las causas de la desaparición de una población con esa compartimentación que se produjo hace 50 años. Hay muchos estudios al respecto, aquí les traigo uno que a mí me gusta especialmente, de dos japoneses, de Morita y Yokota, y fíjense en estos gráficos de aquí. Estas son las oscilaciones normales de una población de peces bien conectada. Los picos de arriba serían los picos de reclutamiento de los alevines de cada año, que dependen mucho de las condiciones ambientales, pero si se fijan debajo hay una línea más o menos constante, que es la población de adultos, y el gráfico de arriba es lo que pasa cuando aislamos una población. El comportamiento los primeros años es similar, incluso hay puntas de reproducción más altas, porque intentan compensar ese efecto, pero a partir, en torno a los 40 o 50 años, la población entra en declive o llega a colapsar totalmente. ¿Ves? En este gráfico de abajo veríamos las probabilidades de supervivencia de una especie a los 30 y a los 100 años después del aislamiento, en función de la longitud de tramo de río libre, desde capacidades de carga de más de 300, donde aproximadamente la probabilidad es del 100%, hasta, fíjense, probabilidades de menos del 40% al cabo de 100 años. Por lo tanto, es un problema importante al que hay que prestar mucha atención. Aparte de eso, a estos ciprínidos les afecta también otra serie de factores, como los vertidos, la pérdida de calidad de aguas, aunque afortunadamente hay que reconocer que en los últimos años ha mejorado mucho la calidad de agua de nuestros ríos, la inversión del régimen de caudales por los aprovechamientos sobre todo de regadío, la contaminación agraria difusa, la cantidad de fertilizantes y biocidas que llegan a los ríos, la pérdida de heterogeneidad fluvial por dragados y canalizaciones, y en muchas zonas las sequías provocadas por detracciones abusivas de riego. Estos serían en conjunto los problemas principales que atañen a estas poblaciones y sobre los que hay que intentar intervenir para mejorar su futuro. A partir de la promulgación de la Directiva Marco, es verdad que en este país ha habido un cambio de actitud frente a los ríos muy importante, con programas como la Estrategia Nacional de Conservación de Ríos, los programas de voluntariados en ríos. Hay en esta zona en la que estamos ahora varios proyectos LIFE en funcionamiento, como el de Esmania o el Med-Wet Rivers, a los que se suma ahora el proyecto Cipriver con el foco directamente sobre la conservación de nuestras poblaciones de peces, que como han visto son tremendamente interesantes. Estas poblaciones de peces realmente lo que van a funcionar es como un paraguas, porque todo lo que hagamos para mejorar el futuro de las poblaciones de peces va a contribuir a mejorar el estado general de conservación de los ríos y por lo tanto repercutirá en todos. Bien, y esto es lo que les quería contar. Espero que haya contribuido a que conozcan un poco más nuestros peces, porque como solo se valora aquello que se conoce, solo conociéndolos podremos llegar a conservarlos. Muchas gracias. Les quería decir que voy a intentar explicar en 15-20 minutos como mucho en la breve charla, y voy a intentar hacerla respondiendo a las 5 preguntas que ante cualquier cuestión que nos quieren contar, pues normalmente nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué están trabajando en este tema? ¿Qué especies van a estar en el proyecto? ¿Dónde se va a trabajar? ¿En qué lugares? ¿Cómo se va a trabajar? Sobre todo el cómo es lo que más tiempo me llevará. ¿Y cuándo? La respuesta a estas 5 preguntas va a estar el grueso de la charla, si conseguimos que se cargue. Bueno, en principio, las 3 charlas que estaban previstas para hoy ha sido una primera exposición de cómo es el proyecto LIFE Cipriver, que ya la hizo Carlos. Gustavo ha dado un marco general de la importancia de los ciprínidos en la península ibérica,
Y yo me voy a centrar, como técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, en las dos actuaciones que tiene encargadas este LIFE al socio, que es la Junta de Castilla y León, con el apoyo de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Entonces, esta va a ser una charla muy concreta sobre dos acciones concretas del LIFE, las que se han encargado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Que esto es un desastre. Que lo habéis quitado, os dije que la dejaréis cargando, porque es que si no, es que no lo cuelgues, no lo cuelgues. El problema es que se colgaba y no cargaba el resto. Y claro, si cierras el juego tienes que hacer esto. No cargaba nada. Que ya nos pasó allí, nos hemos cambiado el ordenador y nos vuelve a pasar. Si esta se dispara bien en cualquier ordenador. Bueno. Bueno, las dos actuaciones de las que les hablaba voy a seguir, porque si no hay imagen, pues habrá que hacerlo sin imagen. Las dos actuaciones, por un lado, serían estas. Por un lado, hay que hacer una serie de estudios poblacionales de los peces que existen en estos tramos fluviales del suroeste de la provincia de Salamanca, que incluye, como hemos visto, las cuencas del Duero y del Tajo. Y la segunda acción sería hacer unas experiencias de cría piloto en cautividad de especies de interés comunitario. En relación con el por qué se trabaja, ya lo ha explicado Gustavo con más amplitud, pero sí quisiera decir que los tramos de mayor riqueza, singularidad e importancia dentro de Castilla y León, en relación con las especies de peces de interés comunitario que refleja la Directiva de Hábitats, se localizan en ese cuadrante suroccidental de la provincia de Salamanca, que incluye las subcuencas del Águeda, Huebra y Alagón. ¿De qué especies se va a tratar de trabajar en este LIFE? Pues en principio, dentro de las que recoge la Directiva de Hábitats como especies de interés preferente para la Comunidad Europea, pues en Castilla y León habría 10 especies. 7 de ellas están presentes en este cuadrante suroccidental de la provincia de Salamanca. Y esas 7 especies, por un lado tenemos en esta primera columna el nombre que aparece en la directiva, y que después de todos estos cambios, estos estudios genéticos, pues se han multiplicado y son esas 10 que aparecen ahí. Las que están en rojo son las 7 especies con las que se van a trabajar. Por un lado sería la bermejuela, comentaba antes Gustavo la importancia de las poblaciones de la zona alta del Tormes y sobre todo del río Cuerpo de Hombre. La sarda salmantina es un endemismo de la cuenca del Huebra, Yeltes, Uces y algunos afluentes del Águeda, aunque los últimos muestreos nos dicen que de esos últimos ha desaparecido. El calandino, esa especie que tiene ese método tan curioso de reproducción, que utiliza otras especies para hibridar y para desencadenar la reproducción. La boga del Duero y la boga que hay en el Tajo. Y luego 2 colmillejas, la colmilleja que podríamos decir más común, y la colmilleja del Alagón, que solo aparece en algunos puntos del río Alagón y de algún afluente del río Águeda. Esas serían las 7 especies en las que vamos a trabajar o a intentar trabajar en este LIFE. Esas son las 7 especies en imagen, con el área de distribución que había a principios de este siglo. Como ven, la sarda salmantina está considerada en los libros rojos como en peligro de extinción, igual que la colmilleja del Alagón, la primera y la última. Que consideren los libros rojos en categoría o en su estado de conservación vulnerable, es decir, que tienen un cierto peligro, aunque no están en un peligro crítico de extinción, estarían la bermejuela, que además está incluida en el listado de especies catalogadas de España, el calandino, la boga del Duero y la colmilleja. Y únicamente la boga de río, la boga que tenemos en el Tajo, es la que tendría un mejor estado de conservación, que de momento no tiene una categoría más que un bajo nivel de amenaza.
solo hay 2 especies pescables de todas estas que vemos aquí, que son las 2 bogas, la boga del Duero y la boga del río de Tajo. ¿Dónde se va a trabajar en este Life Deep River? Se va a trabajar fundamentalmente así lo exigen las convocatorias de los proyectos LIFE, en los lugares de importancia comunitaria. Es cierto que los ríos no tienen unas fronteras y un río puede tener una parte que pertenezca a un LIC o no, pero en principio serían en esos LICs que aparecen ahí. Arribes del Duero, que también es parque natural, las riberas del Huebra, Yeltes, Uces, las riberas del Águeda, ribera del Agadón, el Rebollar, riberas del Alagón y afluentes, Valle Cuerpo de Hombre y las Batuecas Sierra de Francia, que también es parque natural. Se va a trabajar en esas zonas en todo el LIFE, y además aparece ahí el centro histogénico de Galisancho, que está en el término de Galisancho, lógicamente en el río Tormes, que es una piscifactoría que tiene la Junta de Castilla y León, donde actualmente se crían truchas y salmones del Danubio, y que va a ser el lugar donde se hagan las experiencias de cría piloto en cautividad. Ese sería el dónde. ¿Cómo se va a trabajar? En la primera de las 2 actuaciones, la que son los estudios poblacionales de peces, pues la metodología que se va a emplear para muestrear es la metodología que se establece en el Ministerio de Medio Ambiente, que estableció en esa publicación que aparece ahí, la Ictiofauna continental española, base para su seguimiento, es una publicación del año 2011. Y también se está trabajando, o se va a trabajar, según la metodología que establece la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León en sus redes de seguimiento. Es una metodología estandarizada y que básicamente consiste en seleccionar un tramo de río representativo, cerrarlo con redes si no hay un cierre natural, y se hace una pesca eléctrica con corriente continua, aproximadamente un tramo de 100 metros, se hace una serie de pasadas sucesivas con extracción, luego esto lo veremos en el río, y pues se tiene una idea de las especies que hay y de su densidad en ese tramo. ¿Para qué se hacen estos muestreos? En primer lugar, para saber de dónde partimos. Hay que hacer un diagnóstico actual de cada una de las especies en esas LIC, en esos lugares de importancia comunitaria, en esas subcuencas, Águeda, Huebra, Uces y Alagón. Y en concreto se han previsto hacer 37 puntos de muestreo. Esos puntos que ven ahí en color verde serían los que se han utilizado, y algunos de los otros que son las redes de seguimiento que tienen diferentes instituciones. Se ha intentado aprovechar esos puntos de muestreo y hacerlo en lo posible compatibles. Hemos dicho que los muestreos de peces tendrían como 3 objetivos. Primero, ver el diagnóstico de la situación actual de partida. Una segunda cuestión que habrá que ver es cómo han evolucionado estas poblaciones. Hay datos de la provincia de Salamanca, que se hizo unos muestreos generales de los años 90, hace aproximadamente 25 años, y habrá que ver cómo han evolucionado los tramos desde entonces hasta ahora. Y luego, durante este live, como les ha comentado antes Carlos, va a haber una parte muy importante del live, se trata de mejorar las condiciones de los ríos. Pues bien, para hacer, una vez que se hagan esas mejoras, habrá que hacer un seguimiento de las poblaciones, si las poblaciones en esos ríos van mejorando o no. Pues para hacer esos seguimientos puntuales, pues también se tienen que utilizar estos mecanismos de pesca eléctrica y de muestreo. Para la segunda actuación, las experiencias de cría piloto en cautividad de ciprinos de interés comunitario, pues se va a empezar a trabajar. Quiero señalar que son experiencias de cría piloto, que hay pocas experiencias en la península ibérica, sí que hay algunas con otras especies parecidas, y hemos optado por tener 2 criterios para trabajar. Por un lado, hay que evitar la pérdida de diversidad genética de las poblaciones. Las poblaciones sobre las que estamos trabajando, como ha explicado Gustavo, son poblaciones que están muy estructuradas genéticamente. Cada población de un río genéticamente es bastante diferente a las de otros, o puede serlo. Entonces hay que evitar la pérdida genética de esas especies, pues criando en cautividad con cuidado. Y segundo, mantener un comportamiento natural. Lo que nos interesa no es criar mucha cantidad de peces, sino tener unos peces, los que seamos capaces de criar, que una vez en el río puedan seguir funcionando y aportando al funcionamiento de los ríos. Entonces, estas experiencias de cría piloto en cautividad tendríamos o seguiríamos 4 pasos.
El 2.1 que aparece ahí es conocer el trabajo que están haciendo otros grupos que crían peces endémicos. Hemos contactado con 4 grupos que hay en la península ibérica. Por un lado, la Universidad de Lisboa utiliza un planteamiento muy parecido al que hemos propuesto nosotros. La hemos estado viendo ya. Tiene una piscifactoría en un pueblo que se llama Campelo, que está por debajo de Coimbra. La verdad es que nos atendieron fantásticamente y vinimos bastante esperanzados. También hemos estado en Vegas del Guadiana, que es una piscifactoría pública de la Junta de Extremadura que crían ciprínidos. Desde siempre ha sido una piscifactoría que se ha dedicado a la cría de ciprínidos en España. Fundamentalmente allí trabajaban en un primer momento con carpa, ahora se dedican sobre todo a tenca, pero crían también ya bogas en mucha cantidad y están haciendo también experiencias con calandino, con escallo y con colmillejas. Hay otras dos instituciones que no hemos visitado, otras 2 piscifactorías en el Palmar, en Valencia, y en el Delta del Ebro, que trabajan con especies endémicas, pero no tanto con ciprínidos, han hecho alguna experiencia, sino con especies de ciprinodóntidos del litoral. Esas todavía no las hemos visitado, porque corre menos prisa. Bien, con la visita a estas instalaciones lo que queremos es acondicionar las instalaciones que tenemos en Gala y Sancho, hacer un breve acondicionamiento de algunos estanques, porque se pretende que cada grupo reproductor tenga su estanque lógicamente por separado, con un flujo constante de agua. Esas son imágenes de la piscifactoría que tenemos. Y en cada estanque pues, se va a intentar colocar una serie de plantas acuáticas, unas bandejas de grava y unas zonas de refugio para alevines, y se instalarán una serie de filtros mecánicos para evitar que las especies, los alevines que nacen, pues primero se puedan escapar y segundo vayan a un río al que no pertenecen. Aunque bien es verdad que en el río Tormes los pocos que puedan escapar van a caer en manos de muchos depredadores, con lo cual ese no es un problema realmente es un problema que se te escape lo que estás criando. El punto tercero es establecer las líneas de reproductores. Se han hecho ya durante el mes de octubre los 37 primeros puntos de muestreo. Aprovechando esos puntos de muestreo hemos ido recogiendo reproductores y se han llevado ya a las instalaciones. La primera es una imagen de los peces con oxigenación, la segunda es una bombona de oxígeno y una bolsa de transporte. En la tercera están incluyendo los peces en ese agua e inyectándole el oxígeno a la bolsa. Y la cuarta pues es la bolsa. Una vez que llega a las instalaciones se deja pues para que las temperaturas se igualen y luego ya se abre la bolsa y se sueltan en el estanque. El número que nos han recomendado que empecemos, lógicamente cuanto más alto mejor, pero no se trata de quitarle a los ríos tampoco muchos ejemplares, dado el estado en que se encuentran. Entonces, como mínimo nos recomiendan que empecemos con 30 ejemplares, pero que nos acerquemos lo más posible al número de 90-100 ejemplares. El cuarto paso es realizar los trabajos anuales de cría en cautividad. Hemos dicho que hemos escogido fundamentalmente el enfoque natural para que conserven los patrones de comportamiento y para que cuando vayan a los ríos puedan tener unas posibilidades de supervivencia mayores, y con 4 condiciones básicas que aparecen ahí. Una mínima intervención humana. Únicamente se pretende manejar a los peces una vez al año, normalmente será en el mes de febrero, cuando ya los alevines del año anterior tengan un tamaño suficiente para manejarlos con menos problema. Los desoves esperamos que sean de origen natural, ya poder ser sin inducción hormonal ni nada de esto, pero habrá que ver cómo se va funcionando. Con condiciones naturales de luz y temperatura, es decir, que el fotoperiodo y la temperatura por la que viene con el agua del río sea la que desencadene los procesos reproductores, y luego que tengan una serie de áreas de refugio, como esta tela que se ve abajo, de manera que los alevines cuando nacen tengan un sitio, unos lugares aparte de las plantas donde poder refugiarse y simplemente vayan muriendo los que tengan peores condiciones. Sería hacer ese tipo de selección. Y finalmente, el resultado que tengamos en estas experiencias de cría piloto pues se pretende devolver lógicamente a los ríos. Normalmente será a los mismos lugares de donde se cogieron los reproductores, por un lado pues para mantener ese tema de genética. Y finalmente
hemos visto el cómo. El cuándo, estas serían las actuaciones que están previstas. En la primera, el diagnóstico de la situación actual, se han hecho ya los muestreos, se elaborará el primer informe durante finales de este año, principios del que viene. La evaluación de las tendencias, esperamos una vez que tengamos los resultados poderlas comparar con los de hace 25 años y se hará también un informe a final del proyecto en el año 2018. Los seguimientos puntuales, lógicamente, deberán ser justo antes de empezar las obras y a medida que se hagan esas obras. Y luego, para la cría en cautividad, en color amarillo, conocer otras experiencias. Ya hemos visto que hemos estado en 2 piscifactorías, si hay que ir a otras 2 se irá el año que viene. Acondicionar la piscifactoría se pretende empezar a finales de este año, está a punto de prepararse ya el proyecto y tener las instalaciones acondicionadas antes de la próxima primavera, que es cuando se reproducen estas especies. Las líneas reproductoras ya están, aunque habrá que seguramente complementar algunas. Y luego, a partir del 2015, ya son las tareas anuales de cría en cautividad y los refuerzos poblacionales, pues a medida que vayamos teniendo resultados, sí se tienen. Decir que esto es una pequeña parte del LIFE y que lo importante, lógicamente, la conservación de los peces de agua dulce viene en mejorar el estado de conservación de los cauces, que es lo que es importante realmente en este LIFE. Y nada más, eso es lo que quería comentar sobre las 2 actuaciones que vamos a llevar a cabo desde el servicio territorial, las previsiones, porque de momento resultados tampoco hay muchos. Y nada más. No sé si sube más gente. Quédate ahí, Gustavo, ¿y dónde está Carlos? Voy a buscarle. La chica, con calma, pero... Acabo de descubrir que tenía un papel en el bolsillo de atrás del pantalón. Me siento yo por un lado. ¿Esto me queda yo también? No, ahora lo ponemos así. Bueno, pues vamos a empezar ahora un tiempo para, como decía antes, pues para el debate, los comentarios, las sugerencias, la petición de aclaraciones. Así que es su turno. Juan Carlos, tenemos ahora mismo un depredador de peces, charcas y todo lo que es el cormorán. Se está metiendo entre los ríos. Ya en Huebra los tenemos ya por banda. En la zona de la Presa de la Vila los tenemos por bandas. En Ciudad Rodrigo los tenemos por bandas. Las charcas que hay por aquí, los 3 de 8, 10, 2, 10. Y esos eliminan, vamos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues esperemos que si se pueden controlar se harán unas experiencias de control, pero los resultados espero yo que no creo yo que sean muy grandes. De todas formas, no entra dentro del LIFE el tema del tema del cormorán. Es que se comen 2 kilos por barba de peces. Y es que se tiran en picado, bueno, la viste en las truchas de ahí abajo, en el Málaga, que se comían las que le echaban prácticamente. Y es que se han metido ya en todos los ríos. Es una infección que, vamos, que nos liquida todo lo que haya por ahí. Había que buscar una solución a través del servicio. Eso se escapa, no es solamente el servicio, es una especie que está en los listados, una especie que tiene que no es cazable en principio y bueno, pues habrá que ver en un ámbito más general. No, hombre, lo digo porque el león están autorizados a matar cierta cantidad de ellos correctamente. Para matar. Bueno, Le dispararán y se escaparán, luego matar no sabemos los que matarán. Bueno, pero yo creo que como hizo Juan Carlos, no sé si es tanto objeto de este... no, vamos, que no lo es. Una cuestión que lo sepáis que están metidos en los ríos. ¿Más preguntas? ¿Tenéis constancia de alguna especie citada en esta documentación antigua
que ya haya desaparecido? ¿Constancia o sospecha? No, yo de los primeros resultados, o por lo que hemos visto, en la Sarda salmantina antes estaba en dos afluentes del Águeda. Una es ¿cómo se llama? La ribera de Dos Casas, y los últimos muestreos no han dado ejemplares allí. Y en otra ribera más pequeñita que no se ha muestreado, que es la ribera de Campos Carniceros, que da hacia el centro de la provincia, que no sabemos si existirá y habrá que ver si ha desaparecido, pero es probable que los afluentes del Águeda haya desaparecido en estos 25 años, si no apareciera, o si vuelve a aparecer, pues ojalá, ¿no? Pero luego, especies como tal, desapariciones completas no, pero extinciones locales, al menos que se sepan estas dos. Buenos días, soy Ignacio Barca, alcalde de Clodellantes, y yo voy a dar mi opinión personal y sobre las conversaciones que he tenido con algunos de los pescadores del municipio. Se ha puesto ahí una pesquera, de las pesqueras o muros transversales que existen o existían. En el término de Yecla de Yeltes, entre el río Huebra y el Yeltes, existían 14 pesqueras de esas transversales. De las 14 solo queda una bien. Las demás todas han desaparecido. Dicen que desaparecen o han desaparecido varias especies de peces. No es de extrañar, porque si yo estoy ya en el punto último donde se unen los dos ríos, el Huebra y el Yeltes, y han desaparecido 13 de esas pesqueras transversales, quiere decir que al desaparecer nos quedan en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre unos charcos que son casi como la palma de la mano. O sea que no le queda agua suficiente, yo creo, para que puedan vivir tantas especies de peces. Está muy bien, como dicen, de que suban los peces y bajen río arriba y río abajo. En el mes de julio y agosto y septiembre y octubre no pueden ni subir ni bajar porque no hay agua que se una con otra. Si estuvieran todas las pesqueras arregladas, serían balsas de agua y la tendrían mucho para poder hacer. Yo creo que ese sería uno de los temas que tendría que mirar la Confederación Hidrográfica del Duero. Nosotros en Yecla de Yeltes le hemos pedido que nos autoricen a arreglar pesqueras. No le pedimos el que nos las paguen ellos, no, que las arreglemos nosotros, y no nos han dado la especie, no nos han dado el permiso. Especies también han desaparecido. ¿Desde cuándo? Desde cuando ha llegado el cangrejo americano. Desde cuando ha llegado el cangrejo americano, no solamente especies, sino cantidades de peces. ¿Por qué? Porque se come a toda la cría pequeña y hasta incluso la hueva. Yo creo que sería uno de los puntos y de los temas que tendría que también mirar la Confederación Hidrográfica del Duero. Muy bien. Yo, respecto a lo que dice, respecto a las pesqueras, hay que pensar que estas especies, como ha explicado Gonzalo, llevan aquí millones de años, o sea que las pesqueras son relativamente recientes. Y una de las características, y que me corrijan Juan Carlos o Gustavo, que tienen estas especies es que precisamente están adaptadas a unas condiciones hidrológicas absolutamente extremas que otras especies no son capaces de resistir. Es decir, el comportamiento hidrológico de estos ríos, que muchos de ellos no están regulados aquí en esta zona de Salamanca, lleva siendo así no solo hace 15, 20 años, sino lleva siendo así siempre. Y siempre son ríos que en verano se han secado, intermitentes, que han quedado los caozos, etc. Es decir, estas especies están acostumbradas y probablemente el éxito de su supervivencia en comparación con otras especies es precisamente eso, que son capaces de adaptarse a esas condiciones hidrológicas extremas que ninguna otra especie son capaces de adaptarse. Lo que sí que podemos decir, no sé hasta que será objeto de estudio, incluso en la parte del live tiene un apartado que es las especies invasoras. Uno de las causas, no solo aquí en esta zona de Salamanca, sino en toda la cuenca, es la reintroducción de desaparición de especies autóctonas, es la reintroducción de especies exóticas. El cangrejo, que acaba de decir usted, o cualquier otra especie de pez que podamos estar pensando, que compiten, desplazan y depredan sobre las especies autóctonas. Y realmente es uno de los mayores riesgos. Trataremos en este proyecto LIFE que hay una parte asignada a combatir a estas especies exóticas, porque evidentemente claramente los endemismos actuales que nosotros tenemos, estos pequeños peces,
pues no pueden competir con un lucio, no pueden competir con estas especies. Y bueno, ahora no solo se están haciendo unos estudios sobre el estado de las poblaciones, sino también estamos encargando un estudio sobre el estado de conservación de los ríos, que incluye absolutamente todo, no solo el estado de las pesqueras, las riberas de los ríos, los cambios que ha habido en los ríos, etcétera, la existencia o la aparición de especies exóticas en qué tramos de río, en todos esos 37 puntos de muestreo, y en base a eso el próximo año empezaremos a definir una estrategia de actuaciones para tratar de mejorar los ríos y evidentemente también de combatir todas estas especies exóticas que es un claro factor de riesgo de desaparición de estas especies. A mí me gustaría añadir, perdona, Lidia, que ya es el segundo culpable que encontramos, primero eran los cormoranes, ahora el cangrejo. La condición humana tiende a buscar un culpable. Desafortunadamente no hay un responsable de los problemas, un responsable exclusivo de los problemas en los ríos. Y es un sumatorio de muchos problemas. Y tenemos que hacer cierto análisis de cuánto de nuestra actividad es parte del problema y cómo se puede corregir. Pues normalmente tendemos a buscar eso, un culpable externo que nos libre a nosotros de todo pecado, pero en muchas ocasiones es parte de la actividad humana la responsable de los estados de conservación. También influyen los pesticidas, insecticidas... Todo, eso es sumatorio, como dice Gustavo, es un sumatorio de todo que trataremos... Pero normalmente lo que se dice es que el cormorán está acabando con esto, ¿no? El cormorán contribuye en las medidas de sus posibilidades, pero... Influye también el tema de insecticidas y pesticidas, que se abonan todas las tierras ya y todo hay correntías, o cuando eso influye también. Y algunas granjas de porcino que suelen también tener los ríos mal vertidas o con mala controlación que también van, o sea que... No es solo el cormorán o el cangrejo rojo, es un conjunto de... Desde luego no hablaríamos de acciones de conservación si no hubiera, digamos, una actividad humana que en los últimos años o cientos de años, si estuviéramos, digamos, en un estado primigenio, original, natural, pues sería la Tierra como el devenir natural de los cientos de siglos y millones de años. No habría motivo para hablar de conservación. Pero sí que es cierto que la actividad humana, la que sea, pesticida, caza, pesca, etcétera, tal, tiene un efecto sobre el entorno, sobre el medio ambiente. Mayor, menor, positivo, negativo. Lo que sí que queremos con este proyecto LIFE es que, como he tratado de decir anteriormente, es que por mucho que desarrollemos un programa de cría en cautividad piloto para tener estas especies, pero como un sistema de apoyo para reforzamiento de poblaciones, etcétera, por mucho que mejoremos el hábitat, etcétera, tiene que haber un compromiso de las personas en hacer suyo también la conservación y la protección de estas especies como algo a valorar y a proteger, porque de lo contrario no vamos a ser capaces. Es decir, el éxito de reintroducción puede ser muy bueno, o el programa de cría en cautividad, pero si por mucho que soltemos devolvamos los peces al entorno, no existen unas condiciones favorables en el territorio de protección, pues al final no habremos conseguido nada. Y de paso un segundo a Lidia, que quería hablar del Tajo. Bueno, yo soy de la Confederación del Tajo, pero entiendo que el problema también está en el Duero y está en donde vayamos. Es decir, yo lo que quería comentar, al hilo de lo que estaba preguntando el alcalde, a lo mejor el hecho también que los ríos se queden sin agua, no solamente es que estos ríos por naturaleza son así y por eso están en los ciprinos adaptados, sino que muchas veces también nos estamos encontrando, al menos en el Tajo y supongo que en el Duero igual, con enormes captaciones ilegales a lo largo de todos los ríos, que son muchas veces también los responsables de que estos ríos se queden secos. Entonces tendremos que ver también con qué población humana estamos contando, es decir, aquellos que captan el agua no piden ningún tipo de concesión a las confederaciones, y no lo piden porque no quieren a lo mejor pagar el canon o no quieren estar sujetos a las condiciones que se les impongan, y no se dan cuenta que de esta manera están incumpliendo y están haciendo un daño a sus vecinos de aguas abajo y a las poblaciones. Por eso la idea de presentar estos proyectos a las poblaciones en las cuales se van a llevar a cabo los proyectos es importante, porque requiere de la participación y de la concienciación de las personas que viven en el entorno. Entonces, el señor alcalde que está aquí pues podría muy bien transmitir a sus ciudadanos este problema.
intentar a lo mejor de alguna manera intentar concienciar que no se pueden captar las aguas sin ningún tipo de concesión, o el hecho de lo de las pesqueras. Está hablando, yo no entiendo la palabra pesquera, entiendo que una pesquera es un dique transversal. Precisamente algo que nos ha estado diciendo ahora Gustavo es que las pesqueras son nocivas, porque están compartimentando los espacios y precisamente, aunque formen unas pequeñas lagunas que durante el verano tienen agua, lo que estamos haciendo no va en beneficio de las especies, va justo lo contrario. Entonces, es importante que la población también se haga cargo de ello. Entonces, si están pidiendo rehabilitar unas pesqueras y precisamente estamos intentando transmitir que la existencia de barreras transversales es negativo, pues a lo mejor no estamos llegando bien a la población y no estamos haciendo entender. De todas formas, antes de dar la palabra al resto de personas, una puntualización. Yo creo que, por ejemplo, una de las ventajas que tenemos aquí en esta zona de Salamanca es que es una zona de una densidad de población baja. Es un entorno muy cuidado de dehesas ganaderas. Aquí realmente el patrimonio natural está muy bien conservado y partimos de unos ríos que lo que es el grado de conservación de las riberas, Gustavo, que ha estado muestreando y recorriendo, está relativamente bien conservado, con lo cual quizás el declive de estas poblaciones no se deba tanto a eso, sino a otro tipo de acciones que probablemente en los siguientes meses podremos conocer un poco más en detalle. Luego también, aquí tampoco hay grandes usos del agua, quitando contadas excepciones, precisamente porque estamos en zona de dehesa, de ganado bravo, y tampoco es un consumo, no es una zona de regadío, no es una zona de grandes extensiones agrícolas. Entre otras cosas porque los ríos son lo que son y tampoco tiene un estiaje muy acusado que no permite un aprovechamiento regular. Otra cosa que a lo mejor incluso por la propia geología del terreno, que no ha dado lugar a ganadería. Y respecto a las pesqueras, desde luego la pesquera es digamos una alteración de las condiciones naturales del río, pero también hay que decir que nosotros tenemos que actuar sobre el río porque la actividad humana depende sobre el río, es decir, que la pesquera no tenemos que hacerla que sea mala en sí misma, pero también sí que es cierto que hay otras acciones de compensación, como por ejemplo que si queremos que los ríos no estén muy compartimentalizados, pues las pesqueras pueden tener su correspondiente escala de peces o su correspondiente tramo en el que permita, es decir, hay muchas medidas adicionales que no hacen que necesariamente una pesquera tenga que desaparecer. Y luego probablemente también habrá que plantearse, en función de lo que podamos hacer del diagnóstico de estado de los cauces, que determinadas infraestructuras incluso puedan considerarse, en algunos sitios ya lo están planteando, como estratégicas para evitar la dispersión de especies exóticas, que incluso aunque admitiendo que una presa pueda ser una barrera y una agresión, pues a lo mejor es más la amenaza que pueda representar una especie exótica que está remontando aguas arriba que el efecto que pueda tener esa presa. Entonces, bueno, todas estas cosas son relativas, hay que evaluarlas en su justa medida, por eso nos ponemos en manos de expertos, que en definitiva son los que al final va a haber un comité también de expertos de diferentes disciplinas, y es en definitiva los que van a hacer la propuesta, etcétera, a la hora de desarrollar las diferentes actuaciones. Pero tampoco quisiera centrar como que las pesqueras en sí mismas son malas, porque también todo el mundo podría hacer el comentario y decir, bueno, las pesqueras tradicionalmente han existido desde hace cientos de años y los ríos estaban bien conservados y las especies estaban conservadas. Cierto es. Entonces, por eso hay que tener las cosas en su justa medida. De lo que se trata es de compatibilizar usos. Hay cosas que están mal hechas y que se pueden corregir, y de lo que se trata es precisamente de eso, de compatibilizar usos. Y como decía Juan Carlos, en determinadas situaciones, aquí hay algunas especies exóticas invasoras que constituyen una amenaza seria, y determinadas barreras infranqueables posiblemente sean no la solución definitiva, pero sí una buena medida para evitar su expansión. Y habrá otras barreras transversales que están fuera de uso y que lo más razonable sea eliminarlas, y habrá otras que están en uso y que lo que habrá que hacer es permeabilizarlas, nada más. O sea, de lo que se trata es de compatibilizar usos. Habían pedido la palabra antes, perdone, habían pedido antes la palabra de ahí. Vamos, soy Enrique Vicente, miembro de una asociación de pescadores. No has contestado tú, has contestado
Creo que tenemos unos ríos en toda esta zona, gracias a Dios, muy puros, no hay dragaciones, no hay... Y creemos que el mayor problema que tienen desde luego es la sequía. No es la sequía, es una sequía que estamos viendo. Yo tengo 40 años y desde hará unos 10 o 15 años, no sé, los habitantes que tienen más años que nosotros van a más, son muchísimo más acusadas en todas estas zonas. Los ríos los vemos en julio, agosto, que cuando no los pisa nadie, y ha habido años que es lastimoso. Si dejamos el río desde luego como está, si no mantenemos las pesqueras que tenemos, haciendo escalas, es que aquí lo que hace falta es hacer escala a las presas y reconstruir muchas presas de las que tenemos. Quedamos sin agua, pienso que nos quedamos sin peces, vamos. De todas formas, se pueden conservar, claro que están acostumbrados a eso, prácticamente se han acostumbrado durante muchísimos años a vivir al filo de lo imposible, pero joder, si mantenemos esas escalas, si hacemos esas presas, si hacemos escalas, si le damos más agua de la que tienen en verano, que de verdad en verano es que es acojonante como se quedan, hostia, si me da mejor tener 100 peces, tendríamos 10.000 peces. De todas formas, evidentemente nosotros trataremos en este proyecto de promover todas las actuaciones que vayan dirigidas a mejorar las condiciones de vida de estos peces. Y sí, eso pasa por restaurar pesqueras, mejorar caozos, mejorar zonas donde consideramos que son zonas estratégicas. Sí. Y mejorar, incluso, además, también hay una cosa que cuando hablaba Rosa y cuando uno de los motivos de venir aquí al territorio, nosotros ahora siempre cuando nos planteamos este tipo de actuaciones también entendemos que hay un patrimonio hidráulico que hay que proteger, en el sentido de que muchas de estas pesqueras son pesqueras tradicionales de toda la vida, antiguos molinos, etcétera, y que merece la pena también protegerlos, lo cual no quiere decir, a la hora de compatibilizar los usos, que una pesquera que se encuentre en mal estado y que suponga un problema se puede mantener, incluso proteger, mejorar, incluso recuperar esa pesquera, pero haciendo una pequeña actuación de mejora para que tenga ese uso compatible. Y luego, simplemente como forma anecdótica, porque muchas veces yo hay una cosa que Gustavo me abrió los ojos en un afluente del Tormes, me llamó mucho la atención porque, claro, el río se secaba en un tramo de 30 kilómetros desde mayo, junio hasta diciembre, pero en 30 kilómetros el río completamente seco, solo quedaban dos o tres charcos, y precisamente es en ese río donde se encuentran una de las poblaciones de Bermejuela mejor estructuradas. Pero todo el mundo tiene la percepción de cuando ve un río completamente seco, dice, es que aquí no puede vivir nada, es que esto es una caca, esto aquí tendría que correr agua durante todo el año. Pues precisamente, ya digo, pero que también pensemos que a lo mejor el que el río sea así no es intrínsecamente malo, aunque a lo mejor sí que es cierto que se puede mejorar. Si hay algún cauzo, por ejemplo, que tradicionalmente ha sido especialmente importante a la hora de mantener a estas especies, pues habrá que hacer alguna medida, todo, pero no pensemos que intrínsecamente que el río esté seco en un tramo de 3 o 4 kilómetros eso sea malo, todo lo contrario. A lo mejor incluso mantener agua fluyente puede favorecer la adaptación de especies exóticas que sean muchísimo mayor riesgo, es decir, porque jamás podrían subsistir si no fueran por esto. Por eso lo de muchas veces cuando se habla de es que el río está seco, el río, si es como es, no pasa nada porque esté seco. Yo me refiero a que las sequías van a más, cada año vamos a tener más sequía, menos agua. Y va a llegar un punto que... Ignacio. A ver, yo voy a hablar sobre otros dos puntos puntuales, o dos casos puntuales. Uno, el señor Marcos lo conoce bien. Si yo no me hubiera puesto como alcalde, la presa de Yecla de Yeltes del río Ebra estaba ya demolida. He luchado por activa y por pasiva. He conseguido hasta ahora que no la demuelan. En el mes de agosto, septiembre, octubre, ¿dónde hay peces en el río Ebra? En la presa. ¿Por qué? Porque tiene una altura de 4,5 metros por un reculaje de 1,5 kilómetros de agua. De aquí para abajo, que vayan a ver cuántos pescadores ven en esos meses que he mencionado pescando. Ninguno. Sin embargo, en el reculaje de la presa hay hasta 40 y 60 pescadores todos los días, vamos, fin de semana, pescando. Eso. Han dicho de la contaminación, claro que van herbicidas y van desagües a los ríos. Yo os voy a contar un caso quizás más peligroso. En Yecla de Yeltes existe, ya está en ruinas, una mina que era el quematorio de una mina de uranio, esto de uranio de arsénico. Toda ese agua
todo ese agua iba a verter mínimamente unos 150 metros por encima de la presa, que usted bien sabe dónde está la presa. En el molino que había por bajo, había sardas, vamos, para dar, regalar, tomar, vender y todo lo que quisieras. Se cerró la mina. No sigue, pero las sardas también han desaparecido. Pues, hablo de casos puntuales. Pues, para que haya pesca, tiene que haber agua. Bueno, pero... Y como dice el refrán, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y no tiene... Yo respecto, evidentemente, por ejemplo, si yo no lo conozco lo del tema del arsénico, pero si en su día, hace los años que fueran, hace 20, 30, 40 años, el vertido de arsénico, evidentemente la sociedad ahora no es lo mismo que hace 30, 40 años, y cómo ha cambiado los sistemas de tratamiento, etcétera, no es lo mismo. Podemos pensar en saneamiento de aguas residuales urbanas, industriales, de todo, pero probablemente en ese tramo de río, como usted dice, haya desaparecido la sarda por el vertido arsénico. No, si usted lo dice, yo me lo creo. Respecto a la presa de Yecla de Yeltes, que sabe que es un tema controvertido, Juan Carlos acaba de decir que estas especies, excepto la boga, no son especies pescables. Y lo que sí que está claro es que la presa de Yecla de Yeltes tiene especies exóticas. Entonces, el hecho de que haya agua puede ser un factor positivo. Pero el hecho de que haya especies pescables, es decir, pensemos en, pescables entre comillas, porque ahora cada una cosa, pero pensemos que haya black bass, que haya otro tipo de especies, es un aspecto de riesgo enorme para la supervivencia de estas especies, y que ese punto pudiéramos considerarlo como un punto de riesgo, en el sentido de que pueda ser un punto de refugio y de dispersión de especies exóticas sobre otros lugares. Por lo tanto, a la hora de evaluar una presa u otra, o de una azud, hay que hacerlo todo considerando todos los factores. Por un lado, uno puede decir, bueno, se mantiene una lámina de agua. Bien, puede ser un aspecto positivo. Por otro lado, el mantenimiento de esa lámina de agua por sí mismo, que puede ser positivo, contribuye a la conservación de especies. Si en esa masa de agua lo que hay son especies exóticas, si en esa masa de agua hay un problema de no sé qué, si en esa masa de agua tal, entonces hay que todo tomarlo en consideración. Entonces, me gustaría añadir otra cuestión. A ver, sobre el tema de infraestructuras en los cauces. Toda infraestructura tiene que tener un titular, y tiene que tener un titular porque tiene que tener un responsable. Entonces eso es algo que hay que tener claro. Entonces sí hay que hacer algunas cuestiones de reconstrucción de infraestructuras, pero esas infraestructuras tienen que tener un titular, y ese titular no es la Confederación, y no va a ser la Confederación, porque no está entre sus competencias eso. O sea, en su caso la Confederación, las infraestructuras que tiene son grandísimas infraestructuras, el embalse de Santa Teresa, porque son infraestructuras de interés general que prestan servicio a miles de usuarios, que no es el caso de una pesquera. Entonces, si queremos cosas, si queremos derechos, tenemos que ser corresponsables, y eso se corresponde con una serie de obligaciones. Que usted quiere ser titular de la presa de Yeltes, muy bien. Esa presa, que usted lo sabe perfectamente, tiene más de 5 metros de altura, está sometida a la normativa de seguridad de infraestructuras. Entonces tiene unas obligaciones de clasificación, de normas de explotación de la presa. Entonces, nos parece muy bien que si alguien quiere conservar el patrimonio de sus pueblos, por supuesto, ahí está, pero por favor, dentro de la legalidad, y la legalidad que incluye muchísimas cosas, por puras razones de seguridad. Entonces, yo simplemente quiero transmitir esto. Estamos dispuestos a dar derechos, pero desde luego solo en el marco de la legalidad y con las correspondientes obligaciones. Entonces, simplemente quería dejar sentada esa cuestión. Además, nosotros, este es un proyecto de 4 años, pero lo que nos gustaría es que, efectivamente, que luego la gente se implique. Que yo quiero que en mi pueblo haya una pesquera, sí, pero quiero que en mi pueblo haya una pesquera, pero yo me voy a ocupar de mantener esa pesquera y de poner en valor esa pesquera. O sea, nosotros vamos a estar aquí 4 años y vamos a hacer cosas, pero lo que queremos luego es que este proyecto siga siendo importante para los pueblos. Y si ustedes creen que tienen algo que merecen conservar, nosotros queremos que merecen conservar sus peces, pero también hay otros valores añadidos que cita Carlos del patrimonio. Muy bien, podemos poner las condiciones para que eso se desarrolle, pero en definitiva los responsables luego van a ser ustedes, porque son los que están aquí y porque además lo dice la legislación. ¿Vale? Simplemente este comentario. Que están hablando del tema. Yo llevo 38 años en el cuerpo de gente medioambiental, como yo, hace muchos años muchas pesqueras que estaban ahí, pero no eran pesqueras
digamos, eran de estas pesqueras pequeñas que eran para uso tradicional de molino. Había muchísimos molinos. Eran de particulares, con autorización de la Confederación en su día o de quien fuera en su época, pues para moler. Había molinos pequeños en el río Buces, en el río particulares, se encargaban de la conservación. Claro. El dueño de los molinos, Claro, el dueño, el propietario. La autorización me supongo que se la daría a la Confederación en aquella época o quien fuera, no sé qué se la daría. Y yo he visto desaparecer muchísimas pesqueras. Entonces, todas esas, cuando había crecidas, las tapaba el río, eran sumergibles. Se daba el agua y las peces subían, bajaban y no había ningún problema. Y en el verano pues se mantenían, porque las sabía pues, que estaban cerca una de otra y el reculaje no llegaba a la otra, pesqueras que tenían 1 metro, 1,5 metros, no tenían más. Todas de piedra con una caída súper bien para que la pesca pudiera hacer su vida. Y esas han desaparecido pues el 90% o el 95%, o si no puedo decir el 100%. Y eran mantenidas por los particulares. Sus molinos y las arreglaba. Si había un portillo, le venía una avenida al año y había rompido un trozo, se encargaba de arreglarla, ¿eh? Pero cuando dice particulares, lo suyo sea por el titular. Por el titular de la concesión, claro, efectivamente. El titular y el responsable. O sea, efectivamente. Particulares parece que es algo, digamos, genérico decir que era el titular de la concesión, o sea, el responsable. Que es lo mismo que estamos diciendo ahora. Era la concesión para tener la pesquera esa y para moler y tal. Era el que arreglaba el porcillo, la piedra que se ha llevado en la crecida del año anterior y mantenía, pues eran pesqueras de metros y pico, con una piedra suficiente de piedra bien puesta, que había crecidas y las pescas se movían perfectamente bien. No había problema de que la pesca se subiera, bajara. No, pero incluso algunas que son mayores, de incluso de 2 o 3 metros, en zonas encajonadas, pero lo que estamos hablando es que las mantenía el titular. Y había muchísimas pescas. El tema de la pesca de especies es por la especie invasora, no por otra cosa. Yo esto querría apostillar, si recuerdan en el grafiquito ese que les contaba, los efectos de la compartimentación se suelen ver en torno a 50 años después de que se produzca. Estamos en el año 2014, estamos hablando de infraestructuras hechas en los 60, en los 70, que empiezan a verse los efectos ahora. Entonces cuando decimos, es que antes estaba lleno y ahora no, a lo mejor la culpa es de la compartimentación que se hizo entonces y empezamos a ver los efectos ahora. Entonces, por eso, no hagamos análisis simplistas, porque generalmente las soluciones simplistas a problemas complejos suelen llevar a conclusiones equivocadas. Yo quería preguntar, me ha parecido entenderos, bueno, soy el jefe de servicio de medio ambiente de Salamanca. Quería preguntar, me ha parecido entender que la parte más importante desde el punto de vista del presupuesto del proyecto es la mejora de hábitat. Sí. Y de eso habéis contado poco. Quiero decir, si tenéis una idea, aunque supongo que dependerá mucho de los resultados de los estudios, de los datos que vayáis sacando, de cada zona, de cada subcuenca, pero en general, ¿qué líneas de mejora de hábitat tenéis pensado? Quiero decir, tema de riberas, tema de tal, si tenéis... Pues está previsto actuaciones de todo tipo, actuaciones de restauración de riberas, de mejora de la franqueabilidad y de la conectividad longitudinal, etcétera. Lo que pasa es que en esta fase inicial de acciones preparatorias lo que hemos es contratado a una empresa para que haga una evaluación del estado de los ríos y sobre todo identifique cuáles son los puntos, digamos, a actuar, los puntos más críticos. En base no solo al estado de conservación del río, sino también ligado con los muestreos poblacionales, porque a lo mejor puede dar la coincidencia que en un lugar hay unas presiones importantes, pero las estructuras están bien conservadas, etc. Es decir, para priorizar las actuaciones. Y en base a eso, calculo yo que para marzo o abril se podrá tener ya un documento de síntesis de por dónde pueden ir los tiros, ir identificando cuáles son, digamos, las presiones, los sitios donde actuar, aquellos lugares donde presentan problemas de conservación, para a partir ya del próximo año sacar un contrato de obras para ejecutar, digamos, esas acciones. Lo que pasa es que ahora es digamos, prematuro, pero en cualquier caso lo que sí quería decir es que queremos contar con la participación de todos
y todos estos documentos que elaboremos son documentos abiertos, públicos, para la participación, es decir, que no es algo que nosotros vayamos, lleguemos y lo hagamos nosotros mismos. Queremos contar con todos ustedes, con sus opiniones. Va a haber un foro de participación dentro del plan de comunicación y divulgación y queremos contar con su opinión, es decir, no vamos a hacer nada imponiendo sin haberlo explicado antes, sin haber contado con todos ustedes. Había una palabra pedida por ahí. Bueno, no, me parece que era ese señor. Buenos días. José Luis Gutiérrez, alcalde de Serradilla del Arroyo, ubicado en donde, en el Parque Las Batuecas. Y primero agradecer que un programa europeo se acerque a las poblaciones donde estamos recogidos y darle las gracias por esta información que a mí me parece que es muy positiva como alcalde para yo poder transmitírsela a los compañeros, respetando la opinión de las asociaciones y de otros alcaldes, respetando todo. Me parece que debemos estar agradecidos a los 4 socios que habéis hecho del proyecto LIFE y ponerse el Ayuntamiento de Serradilla del Arroyo a vuestra disposición, tanto en logística como en seres humanos y todo lo que podamos, para que tengáis un punto de encuentro si es que cumplimos con la normativa que estéis buscando para poder ayudar al proyecto, porque creo honradamente que estas oportunidades no las debemos de perder los alcaldes ni los pueblos. Pues muchas gracias por tu ofrecimiento. Y un segundito, como vamos un poquito mal de tiempo, porque queríamos hacer una jornada ahora en el campo de lo que es un muestreo, de poder acercarnos al río, etcétera, que todas estas preguntas que vayan saliendo incluso las podemos ir contestando allí, y queríamos también pues aprovechar para tomar un café. 2 o 3 preguntas más y el resto las dejamos ahí, allí y luego ya... Es que antes no me identifiqué, soy el jefe de sección que lleva la pesca en Salamanca. Quería preguntar una cosa un poco relacionada con mi trabajo y también con lo que está planteando aquí, que es proteger. Mi trabajo es aprovechar, el gestor de un aprovechamiento. Hay un punto de contacto y es que, me parece, Juan Carlos, lo que dijiste es que de las 7 o 8 especies con las que se pretende trabajar, 2 de ellas son pescables, ¿no es así? Las 2 bogas, la boga del Duero y la boga. Entonces, quiero decir que parece una reflexión, parece un poco contrasentido de que Europa esté invirtiendo dinero en estudiar cuando, por otro lado, se está aprovechando. O sea, se está pescando, una palabra. Pero creo que lo último que se ha hecho en torno a esas 2 especies a lo mejor es subir la talla de pesca, ¿no es así? Sí, dentro de las cuestiones que tiene este LIFE, respecto a estas especies o respecto a esta zona, es también elaborar un plan de pesca y tal. No necesariamente hay que prohibir la pesca de bogas, creo que no es, pero sí a lo mejor tomar una serie de medidas para determinados tramos. Por poner un ejemplo, en la presa de, ¿cómo se llama esta? De Tormes. El Cespedosa. La presa de Cespedosa en San Fernando, en el Tormes, pues hay una pequeña veda de 1 mes en la época de cría de la boga. Normalmente la normativa de pesca va dirigida, o está dirigida pensando en los salmónidos, en la trucha común, y es posible que para alguna de las especies que todavía son pescables y que si están las poblaciones en buenas condiciones se podrían seguir pescando, pues haya que tomar alguna medida que ya se vería, pero que no necesariamente es incompatible la pesca con la inversión. Precisamente en el LIFE se preveía la posibilidad de hacer unos planes de gestión de estas especies, que lógicamente las que no son pescables pues no influiría la pesca, y en las pescables, si hay algún punto en el que se detecta que se quedan constreñidas las bogas en época de subida, pues a lo mejor hay que tomar alguna medida, pero si se arreglan las pesqueras a lo mejor no es necesario, entonces ya veremos. Creo que querías intervenir por aquí, no sé si había levantado la mano alguien por aquí. Pues la última pregunta y luego ya las contestamos en el café. Yo es que casi preferiría una última pregunta y pasamos al café, porque es que tenemos el autobús, pero todas estas preguntas las contestamos durante el autobús, durante la jornada, es decir, es que si no cumplimos. Bueno. Pues o si hay alguna otra pregunta de alguien que no vaya a asistir después. Sí.
Dime, Enrique. Mira, yo lo único que quería decir, bueno, somos representantes de una asociación de pesca de la cuenca ribera, que yo, una vez más, damos gracias por habernos invitado y estar aquí, contar nuestra opinión, y lo único que quiero decir es que no entiendo algunas posturas que son ciertamente, en algunos aspectos, llaman la atención, ¿no? El primer interviniente en el debate habla del cormorán, que no está incluido en el proyecto, pero el siguiente interviniente pues, le contesta en seco diciendo que no tiene nada que ver. Creo que está todo relacionado. Como prueba de que está todo relacionado, en la mesa tenemos a la Confederación, a la Junta y tenemos a la Universidad. Entonces, relacionado está todo. Hay alcaldes, hay pescadores, hay ecologistas, hay de todo. Entonces, en el río afecta todo, como muy bien habéis dicho. No sabemos cómo eran las sequías hace 1000 años. No sabemos, bueno, a lo mejor el alcalde de Lleida nos dice cuántas bandadas de pájaros había hace 50. Yo, desde luego, hace 20 no había los cormorán que había ahora. Y que tenéis que tener en cuenta que hay que estudiar tramo por tramo y río por río, porque ni todos los ríos son iguales, ni en todos los ríos tenemos los mismos peces, y que las medidas no pueden ser café para todos. A mí, yo cosas como que he oído, yo quitaría las 3.500, 3.600 presas que hay en los ríos de la cuenca, pues en algunos sitios habrá que quitarlas, en otros sitios habrá que restaurarlas, en otros sitios habrá que hacer una medida intermedia. Entonces, que tengáis en cuenta que lo principal creo que es conocer los ríos. Cuando se aplica la normativa a nivel regional, se hace un café para todos, y eso yo creo que nos afecta. Y en cuanto a una pregunta que se ha hecho al principio, me gustaría saber por qué la única provincia en la que no hay medidas contra el cormorán es Salamanca. Bueno, lo de Salamanca, lo del cormorán lo podrá contestar Juan Carlos brevemente. Que haya, simplemente decir que haya opiniones diferentes en un foro de debate, pues es lo normal, porque cada uno tiene unos intereses, representa un colectivo o proviene, digamos, de una disciplina o de un campo o de lo que sea. O sea, que realmente lo importante es que de alguna forma seamos capaces de si coincidimos al menos en el valor que tienen estas especies, que son endemismos, que están amenazados y que merece la pena protegerlos, como punto de encuentro yo creo que eso valdría, y que haya, digamos, opiniones diferentes, pues es lo normal. Lo de conocer el tramo río, te puedo asegurar, Enrique, que el mapita ya simplemente donde se veían todos esos puntos de muestreo, pues da idea que esos son puntos de muestreo en el que se ha ido, en el que no solo se ha tomado pesca eléctrica, se ha recogido muestras de macroinvertebrados, de la estructura de la vegetación de ribera, el inventario de depresiones y azudes. O sea, el conocimiento es enorme.